Buenas tardes, doctora Angélica Gaibor. Mi nombre es Mauriana Díaz Ayanes. Les voy a presentar acerca de lo que vimos en esta clase. Primero abordamos acerca de lo que son las obligaciones civiles. Dentro de estas obligaciones existe lo que son obligaciones civiles y obligaciones naturales. Aquí determinamos que los civiles se pueden exigir en un juicio, ejemplo, una deuda reconocida en un contrato escrito, naturales que no son exigibles en un juicio, pero si el deudor cumple, el acreedor no tiene que devolverlo pagado. Ejemplo, una deuda que ya prescribió. Esto determina que todas las deudas se pueden reclamar legalmente, pero algunas siguen teniendo un valor moral o social. En el artículo 1487 hablamos acerca de lo que es una obligación natural. Una obligación natural no desaparece solo porque el juez diga que no se puede existir. Ejemplo, si demandas una deuda prescrita, el juez lo rechaza, pero la deuda natural sigue existiendo moralmente. Esto quiere decir que aunque no puede exigirle en un juicio, la obligación como tal no deja de existir. En el artículo 1488 hablamos acerca de lo que permite que terceros den garantías como fianza, prendas o hipoteca para respaldar una obligación natural. Ejemplo, alguien respalda con su casa la deuda prescrita de otra persona. Aunque la obligación natural no se puede exigir, la garantía sí se puede ejecutar. Damos lo que son las obligaciones condicionales. Una obligación es condicional cuando depende de que ocurra o no ocurra algo en el futuro y ese hecho es incierto. Ejemplo, menciona que dice que te pagaré $500 si apruebas el examen. En cambio, aquí existe lo que es la condición positiva cuando se espera que ocurra un hecho. Esto quiere decir que, un ejemplo, te entrego la moto si te gradúas, entonces determina una condición positiva. De determinar que se le entregará la cosa siempre y cuando esta persona se gradúe. Tenemos la condición es negativa. Cuando depende de que un hecho no ocurra. Esto quiere decir que te dan el terreno si no vendes la casa. Entonces sería una condición de manera negativa. ¿Por qué? Porque dice que si esta persona no vende la casa, entonces la otra persona le va a entregar el terreno. Entonces sería una condición negativa. Tenemos que para que la conducta para que una condición sea válida debe ser posible, legal y clara. Aquí dice que no vale decir si viajas al sol te doy un carro, porque esto sería algo imposible, entonces no se estaría estableciendo una condición de manera válida que se podría realizar. Y entendemos lo que es tipos de condición. Aquí existe lo que es la potestativa, la causal y mixta. La potestativa depende de la voluntad de una persona. La causal depende del azar o de un tercero. La mixta depende de la voluntad y del azar a la vez. Ejemplo, si yo quiero, te doy mi reloj. Entonces estaría cumpliendo este tipo de condición. Ya. Entonces tenemos también lo que es el artículo 494. Dice que si la condición depende únicamente de la voluntad del deudor, es nula. Eso quiere decir, un ejemplo para entender un poquito más mejor, lo que nos dice acerca de te pagaré cuando me dé la gana. Esto no vale, porque no entra dentro de los tipos de condiciones. Tenemos acerca de la condición suspensiva. El derecho solo nace cuando se cumple la condición, cuando se cumple la condición. Tenemos lo que es la condición resolutoria. El derecho existe, pero desaparece si se cumple la condición. Un ejemplo provocamos acerca de la suspensiva. Dice, te entrego la herencia si llegas a los 21 años. Entonces, esto quiere decir que cuando esta persona cumpla los 21 años, se entregará la herencia. Ejemplo, resolutoria. Pues aquí abordamos acerca de lo que dice, te cedo el terreno mientras vivas en Quito. Entonces, aquí el derecho existe, pero desaparece si se cumple esta condición. La condición si es imposible, se entiende que nunca existió. Eso quiere decir, te doy mi casa si ganas la presidencia una persona que falleció. Entonces no sería algo posible, sino que sería algo imposible. También se determina que si la imposibilidad es por culpa del deudor, la obligación puede considerarse incumplida. El cumplimiento de la condición debe entenderse en el sentido más favorable que se cumpla. Ejemplo,
Si la condición fue cuando vuelva de Europa, basta con que regrese de cualquier parte de Europa, no de todo. Si hay varias condiciones, basta que se cumpla una para que nazca la obligación, salvo que se haya dicho lo contrario. Una condición no se cumple si se hace con fraude o con mala fe, que estos son unos principios muy fundamentales dentro de lo que son los contratos y obligaciones. Si alguien provoca que no se cumpla, no puede aprovecharse de eso. Entonces sería algo que se está cumpliendo con algo que no es de buena fe. Cumplida la condición suspensiva, la obligación produce efectos como si existiera desde el inicio. Ejemplo, heredación sujeta a condición. Cuando se cumple, se considera heredero desde el principio. Mientras no se cumple la condición suspensiva, el acreedor puede proteger su derecho futuro. Ejemplo, impedir que el deudor venda bienes en fraude. Tenemos lo que es la cumplida la condición resolutoria, lo entregado debe devolverse como si nunca hubiese existido la obligación. Si se pactó condición resolutoria, el acreedor puede pedir judicialmente la restitución sin necesidad de pactar otra cosa. En todo contrario, en todo contrato existe lo que es bilateral, donde ambas partes tienen obligaciones. Siempre se entiende que hay una condición resolutoria implícita. Si uno no cumple, el otro puede dejar sin efecto el contrato. Regulan detalles de cómo reclamar judicialmente y cómo se deben restituir las cosas si se cumple la condición resolutoria. Las obligaciones condicionales dependen de que ocurra algo incierto. Si es suspensiva, el derecho espera. Hace que ocurra. Si es resolutoria, el derecho existe pero puede acabarse. Tenemos acerca de las obligaciones a plazo. Una obligación es a plazo cuando su cumplimiento depende de que llegue a un momento fijo y cierto en el tiempo. Como un ejemplo, te pago el 1 de enero. La diferencia con la condición, el plazo seguro llegará, la condición puede que nunca ocurra. Entonces, si alguien paga antes del plazo, no puede pedir que le devuelvan lo pagado. Como un ejemplo, te debía pagar en diciembre, pero te pago en julio. No puedo reclamar el dinero en septiembre diciendo que me adelanté, entonces no sería algo oportuno. Tenemos lo que son las excepciones. Si el deudor cae en insolvencia, no puede pagar sus deudas. El acreedor puede exigir el cumplimiento de inmediato, aunque todavía no haya llegado el plazo. Ejemplo, una empresa que debería pagar en 6 meses se declara en quiebra. El acreedor puede cobrar ya. El deudor puede renunciar al plazo a pagar antes siempre que no cause perjuicio al acreedor. Ejemplo, si el acreedor necesita el dinero en la fecha prevista, aunque calculó intereses o inversiones, no se le puede obligar a aceptar antes. El plazo puede ser expreso, claramente dicho en el contrato, táctico deducido de la naturaleza, del negocio. Ejemplo expreso, te pago el 5 de mayo, y ejemplo táctico, si compras una cosecha de papas, se entiende que el pago será cuando se entregue la cosecha. Tenemos lo que son acerca de las obligaciones alternativas. Las obligaciones alternativas es cuando se deben varias cosas, pero el deudor solo tiene que cumplir entregando una de ellas. Ejemplo, te dará el carro o la moto, una de las dos. La elección de qué cosa entregar corresponde al deudor, a menos que se haya realizado un pacto lo contrario. Si no se dice nada, el que decide es el deudor. Si se dijo que la elección es del acreedor, este debe revisar su decisión al deudor para que se cumpla la obligación. La elección se hace válida cuando la persona, deudor o acreedor, según corresponda, la comunica a la otra parte. Desde ese momento la obligación queda reducida en una sola cosa. Ejemplo, si te pago con la moto, ya no puede luego decir mejor con el carro. Si la elección corresponde a un tercero por acuerdo de las partes y este no decide, el juez puede hacerlo para que la obligación no quede en el aire. Si todas las cosas debidas parecen desaparecer sin culpa del deudor, la obligación se extingue. Si perecen por culpa del deudor, éste responde por daños. Si perece una sola de las cosas, la obligación subsiste respecto a las demás. Y continuamos con lo que son las obligaciones facultativas. Aquí nos determina que cuando el deudor se obliga a una sola cosa determinada, pero tiene la opción de liberarse entregando otra cosa. Ejemplo, te debo un piano, pero puedo pagarte con una guitarra si quiero. Otro ejemplo, pues determinamos que una persona quiere una persona debe un saco de arroz, pero esta persona puede entregarle del mismo valor a otra persona, ya sea de cacao, ya sea de papas. Entonces lo que se debe realmente es el piano. La guitarra es solo una alternativa opcional para el deudor.
Tenemos el acreedor no puede exigir la cosa alternativa. El acreedor no puede decir quiero la guitarra, por lo que realmente se debe es el piano. Si la cosa principal se destruye o desaparece sin culpa del deudor, la obligación se extiende aunque el deudor hubiera podido pasar con la cosa alternativa. Ejemplo, si el piano se destruye en un incendio sin culpa del deudor, ya no debe nada, aunque él tenía la facultad de pagar con la guitarra. Tenemos lo que son las obligaciones de género. Las obligaciones de género, cuando su objeto no es una cosa individualizada, sino algo que pertenece a un género especie. Como puede decir, te debo 100 sacos de arroz, no importa cuáles sacos exactamente, basta que sea la calidad medida del género. En estas obligaciones, aunque se pierda una parte del género, la obligación no se extingue, porque siempre habrá más dentro de ese género. Ejemplo, si se destruye un saco de arroz, los muchos que existen en el mercado en el deudor todavía deben entregar los 100 sacos, porque el arroz como género no desapareció. Cuando el género se especifica una calidad medida, el deudor no puede entregar cosas de mala calidad ni está obligado a entregar las cosas de manera excelente. Por ejemplo, si se debe vino tinto, no puede pagar con un vino avinagrado, que sería de mala calidad, pero tampoco está obligado a dar un vino carísimo de colección, basta con uno de calidad media. Tenemos lo que son las obligaciones solidarias. La solidaridad es cuando hay varios deudores o acreedores en una misma obligación y cada deudor corresponde por todo a cada acreedor puede seguir todo. La solidaridad debe pactarse expresamente, salvo que la ley disponga que exista, es decir, no se presume, se debe decir claramente y se obligan solidariamente. El pago hecho a uno de los acreedores solidarios extingue la deuda para todos. Ejemplo, si hay 3 acreedores solidarios y uno recibe el pago completo, ya no se debe nada a los otros. El acreedor puede exigir el pago a todos los deudores solidarios juntos o cualquiera de ellos individualmente. El deudor solidario demandado no puede exigir que se demande a los otros. El acreedor que recibe el pago debe rendir cuentas a los demás acreedores solidarios. Si un deudor solidario es perdonado, los demás siguen obligados, pero se reduce su cuota. Esto regula cómo se maneja la solidaridad en distintas situaciones. El deudor solidario y que paga puede repetir contra los demás deudores lo que haya pagado de más de su parte. Es decir, si 3 deben 1.000 y uno paga todo, puede cobrar 333 a cada uno de los otros 2. El acreedor solidario que recibe el pago y se queda con todo debe dar cuenta a los demás acreedores, según lo que corresponde. Tenemos lo que son las obligaciones divisibles e indivisibles. Las obligaciones pueden ser divisibles o indivisibles. Como indivisible puede ser pagar dinero porque se puede pagar en partes o entregar un caballo. Único, indivisible, no se puede partir. Entonces, como sería un caballo, no se puede partir a varias personas. La obligación es divisible cuando puede cumplirse por partes sin alterar su esencia, es decir, como pagar $1.000 en 2 cuotas de 500. La obligación indivisible cuando no se puede dividir por la naturaleza de la cosa o porque así se pactó. En las obligaciones indivisibles con varios deudores, cada uno está obligado a cumplir la totalidad, aunque después se divida la carga entre ellos. De ejemplo, si 3 deben entregar un caballo, cualquiera de ellos debe entregarlo completo. Si uno de los deudores cumple la obligación indivisible, queda cumplida para todos. Si uno de ellos se niega a cumplir, se transforma en una obligación de pagar daños y perjuicios. El cumplimiento de la obligación indivisible por uno solo de los deudores extingue la deuda para todos. Si no se entrega el caballo, los demás ya quedan libres. Entonces, si el objeto indivisible perece sin culpa del deudor, la obligación se extingue. Si perece por culpa de alguno de los deudores, eso responde con indemnización frente al acreedor y también frente a coobligados. La cláusula penal es una pena o sanción que las partes pactan para que el caso del cumplimiento o retardo, eso quiere decir, si no me entregas la casa en la fecha acordada pagarás 5.000 de multa. Entonces, si la obligación principal es nula, también lo será la pena. ¿Cómo sería si la nulidad de la parte principal es incapacidad del deudor? La pena puede ser válida. El acreedor puede exigir la obligación principal o la pena, pero no ambas, salvo que se haya pactado expresamente. La pena reemplaza la prueba de daños y perjuicios. El acreedor no necesita probar cuánto perdió, basta con demostrar el incumplimiento. Si el deudor cumple en parte o fuera del tiempo, el juez puede ordenar el pago proporcional de la pena. Si la obligación principal se cumple voluntariamente, no procede la pena. El juez puede reducir la pena cuando es excesiva o desproporcionada. Esto protege al deudor frente a cláusulas abusivas.
Tenemos por último lo que son los efectos de las obligaciones. Los contratos son como ley para los contratantes. Nadie puede invalidarlos, salvo consentimiento mutuo o causas legales. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, esto incluyendo no solo lo pactado, sino también lo que surge de la naturaleza del contrato, la ley o la costumbre. La responsabilidad del deudor depende del beneficio que recibe, como es la culpa lata si el contrato solo beneficia al acreedor, culpa leve si el contrato beneficia a ambas partes, culpa levísima si el único beneficiario es el deudor. El deudor no responde por caso fortuito, salvo mora o culpa. Obligatoriedad de dar incluye conservar la cosa hasta entregarla. La obligación de conservar exige cuidado adecuado. El riesgo de cuerpo cierto recae en el acreedor, salvo mora del deudor o compromisos múltiples. El deudor está en mora cuando no cumple el plazo, deja pasar tiempo para ejecutar algo, que solo podía hacerse en cierto tiempo. Es judicialmente requerido. En contratos bilaterales, ninguno está en mora si el otro cumple. Si la obligación es de hacer y hay mora en el acreedor, puede hacer ejecutar la obligación por un tercero a expensas del deudor o pedir indemnización por daños. Una promesa de celebrar un contrato no genera obligación, salvo que sea por escrito, el contrato comprometido sea válido, contenga plazo o condición de celebración, especifique claramente el contrato a celebrarse. Esta obligación de no hacer, si se incumple, se debe indemnización o permitir la destrucción de lo hecho. La indemnización cubre daños emergentes y lucro cesante, salvo limitaciones legales o estipuladas. La indemnización de perjuicios corresponde desde la mora o contravención, incluyendo daño emergente y lucro cesante. Esta ha sido mi exposición sobre lo que hemos observado y muchas gracias.